Capítulo 71. Reunión. La voz de la mujer desapareció. Zhong Yue bajó ligeramente la cabeza y reflexionó. ¿Y ahora qué? Aunque sus cuerpos y los de Naida no se descomponían tan rápido, quién sabía si el tiempo fuera y el de dentro del sueño coincidían. Y si la realidad es mucho más rápida, ¿cuáles serían las consecuencias? Me pregunto si Bu Yingyue, Tignari y Koyei también entraron en el sueño. Los muchos pensamientos de Zhong Yue pasaron fugazmente, pero su pecho estaba congestionado, bajó la cabeza y Naida se lanzó contra sus brazos. «Padre, Naida por fin te vio. ¿De verdad eres mi hija?» Dicho esto, Zhong Yue acarició inconscientemente la cabeza de Naida y la frotó suavemente. Naida levantó la cabeza, le miró y dijo con firmeza, «Tengo el poder que me diste en mi cuerpo, que es el vínculo más directo entre nuestro padre e hija». Zhong Yue suspiró suavemente y dijo en voz baja, «Lo siento, soy amnesia». «Lo entiendo, no es de extrañar que nunca hayas vuelto a Liyue». El tono de Naida era algo aliviado, se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos, mostró una sonrisa y continuó, «Si mi abuelo no se hubiera dado cuenta de que habías vuelto, no habría sabido nada». Zhong Yue se estaba confundiendo cada vez más. ¿Abuelo? Sí, hablamos de ello luego. Naida se tocó la barbilla, mostrando una expresión pensativa, y dijo, «Lo importante ahora es salir del sueño, no entiendo qué quiere hacer Saisi, pero este sueño es peligroso». Zhong Yue reflexionó un momento. Ya les he oído mencionar este nombre fuera de la ciudad antes. ¿Quién es Saisi? Naida dijo, ella es la actual diosa de la hierba, pero a lo largo de los años, Liyue y Sumeru han tenido poca comunicación, y ella no sale de casa, así que no sé mucho de ella, solo sé que bajó de la Isla del Cielo. Al oír el nombre de la Isla del Cielo, Zhong Yue no pudo evitar fruncir el ceño, una punzada de preocupación le subió al corazón, y no sabía por qué. Preguntó, ¿es esa la mujer que acaba de llamar? No, padre, los sueños revelan lo que más deseas, así que... Naida hizo una breve pausa, un atisbo de emociones complicadas cruzó sus ojos y continuó, así que esa mujer de hace un momento puede ser la persona que más deseas ver en tu corazón. Zhong Yue guardaba silencio, en lo más profundo de su corazón, la persona que más anhelaba ver. Entonces, ¿por qué se parece tanto a Bu Yingyue? Zhong Yue negó con la cabeza y decidió dejar este asunto a un lado por el momento, y la máxima prioridad era abandonar este sueño lo antes posible. Zhong Yue dijo, todavía tengo algunos compañeros que quizá también hayan caído en un sueño. ¿Hay alguna forma de encontrarlos? ¿Cómo son? Zhong Yue y Naida describieron sus respectivas apariencias. La última no podría ser más fácil de encontrar, sus características son especialmente evidentes, tiene el mismo pelo blanco llamativo que tú y lleva una máscara. Naida estaba obviamente atónita, pero rápidamente dijo, la he encontrado. Zhong Yue se sorprendió un poco, ¿tan rápido? Naida asintió. Vamos. Lo que no le reveló a su padre fue que la razón por la que podía percibirlo tan rápido era porque el poder espiritual se extendía en un rango asombroso, como una linterna brillante en la oscuridad de la noche, resplandeciendo en la naturaleza, atrayendo su atención. Además, salvo ella y Saisi, casi nadie puede tener tal habilidad. O es Saisi, o... Como Saisi los había atrapado allí, parecía innecesario hacer tal movimiento de nuevo, lo cual resultaba un poco redundante. Se detuvieron en la puerta de una posada. El rey del gran árbol de la compasión permanecía allí, firme, observando la escena dentro, con los ojos calmados y con un atisbo de nostalgia. Zhong Yue abrió la boca y gritó. ¿Paso de luna oculta? La gran rey árbol de la compasión giró lentamente la cabeza, sus ojos se posaron en Zhong Yue y Naida, sus ojos se posaron en Naida un momento, aparentemente un poco tranceada, pero pronto recuperó la compostura y floreció con una sonrisa suave. ¿Estás aquí? Había un matiz de anticipación y alegría en el tono del gran rey árbol de la compasión, y su voz era como una ráfaga de brisa, disipando la extrañeza y la alienación entre los tres. Naida miró al gran rey árbol de la compasión, con el corazón mezclado. Aunque antes había tenido una premonición, seguía sintiendo una inexplicable aprensión al enfrentarse a esa mujer que podría ser su madre, y trató de calmar sus emociones internas y afrontar esta repentina verdad con la mente serena. El gran rey árbol de la compasión caminó lentamente hacia Naida, ella se inclinó ligeramente y preguntó suavemente, «Niña, ¿cómo te llamas?» Mientras hablaba, el gran rey árbol de la compasión parpadeó ante Naida, sus ojos revelaban una comprensión tácita especial,
señalando a Naida que todo esto ocurría por una razón, no sin propósito. Sus ojos recorrieron a Zhong Yue sin querer, como si transmitiera algún tipo de mensaje. Naida pareció entender algo, y rápidamente se secó las comisuras de los ojos. Me llamo Naida y soy hija de mi padre. El gran rey árbol de la misericordia sonrió, acarició suavemente la cabeza de Naida y dijo con dulzura, es tan adorable. Zhong Yue tosió ligeramente y dijo, Bu Jingyue, esto es un sueño, tenemos que encontrar a Tignari y Koyei y marcharnos inmediatamente. El gran rey árbol de la misericordia dijo, los he encontrado. Zhong Yue se sintió un poco extraña, ¿cómo había encontrado Bu Jingyue a los dos? El gran rey árbol de la misericordia señaló el interior del hotel, están en una habitación del hotel y parecen estar en una especie de ilusión. Los tres entraron juntos en el hotel, que estaba oscuro y silencioso, con solo una tenue luz parpadeando a lo lejos. Llegaron a la sala que el gran rey árbol de la compasión había mencionado. Zhong Yue empujó suavemente la puerta y una extraña aura apareció en su rostro. En la sala, el maestro y el aprendiz estaban sanos y salvos, simplemente mirando las distintas hierbas en el suelo. ¿Vosotros? ¿Zhong Yue y Bu Jingyue? ¿También está? Vieron a una familia de tres que se coló, y parecían muy desconcertados y un poco apurados. No. Zhong Yue se sintió aliviada al ver que ambos estaban bien y miró a Naida. Naida, ¿cómo deberíamos irnos? Naida sonrió y dijo, solo necesitamos despertar nuestro cerebro. ¿Recuerdas cómo entraste en el sueño? Sí. Zhong Yue estaba a punto de pensar, pero fue interrumpido por el gran rey árbol de la compasión, y dijo, he oído el terminal del vacío. Naida y el gran rey árbol de la misericordia se miraron y asintieron. Zhong Yue dijo, espera, Naida, después de salir, ¿dónde nos veremos? Naida pensó un momento y dijo, nos vemos en el puerto de Homos. Hay mucha gente allí, y hay comerciantes de todo el mundo, lo cual nos resulta conveniente para ocultar nuestro paradero. Ten cuidado, no sabes dónde está tu cuerpo, alguien podría hacerte daño. Zhong Yue asintió y dijo, lo entiendo. Todos están listos. El gran rey árbol de la compasión se retiró tranquilamente tras Zhong Yue, extendió la palma de la mano e inyectó fuerza en Naida. Los oídos de Zhong Yue volvieron a sonar con la voz del terminal del vacío, y sus ojos se oscurecieron. Capítulo 72. La mazmorra. En la mazmorra estaba oscuro y húmedo, el aire impregnado del olor a descomposición, y las paredes de piedra a todos lados eran frías y ásperas, como si pudieran absorber todo el calor. En el estrecho pasadizo, solo una tenue luz de vela apenas ilumina la fachada. La puerta de hierro estaba cerrada, y un crujido pesado resonó por la mazmorra vacía, haciendo que la gente se estremeciera, y las telarañas en las esquinas estaban cubiertas de polvo y silencio absoluto. Esta chica tiene buena figura. ¿Así es? Si no, jejeje. Los dos carceleros se miraron, abrieron la puerta de la celda y fueron directamente hacia la mujer disfrazada de criada, ¿listos para desabrocharse los pantalones? En ese momento, Zhong Yue abrió los ojos de repente, sus ojos eran como antorchas, disparando directamente a los dos carceleros. Por alguna razón, la rabia en su corazón era como un volcán a punto de estallar, ardiendo con fuerza. Su voz era fría. Si no quieres morir, simplemente aléjate. La voz de Zhong Yue resonó en la mazmorra vacía, con una majestuosidad incuestionable, y los dos carceleros se sobresaltaron ante ese grito repentino, y sus movimientos en las manos no pudieron evitar quedarse paralizados. Giraron la cabeza y miraron a Zhong Yue, con un destello de miedo en sus ojos. Sin embargo, la lujuria finalmente triunfó sobre la razón, y uno de los carceleros se burló y dijo, HMPH, un prisionero bajo la escalera, ¿cómo te atreves a ser tan arrogante? ¿Quién te crees que eres? Zhong Yue se levantó de repente, se liberó de las cadenas sin ningún esfuerzo, su cuerpo era como electricidad, y se acercó a los dos carceleros al instante. Agarró a un carcelero por el cuello con una mano, lo levantó con fuerza y lo levantó del suelo. ¡Ah!, gritó el carcelero horrorizado, nunca había visto un poder tan grande. Al ver esto, el otro carcelero se asustó tanto que se retiró rápidamente e intentó sacar el cuchillo de su cintura, pero los movimientos de Zhong Yue fueron más rápidos. Pateó, apartó el cuchillo que tenía en la mano del carcelero y luego le dio un puñetazo en el abdomen, haciéndolo caer de rodillas. Ahora, ¿sabes quién soy? La voz de Zhong Yue era fría y majestuosa, como la de un juez de los 9 inframundos. No les dio oportunidad a los dos carceleros de responder,
y cualquier palabra sería superflua para un desgraciado así. Sus manos eran como tenazas de hierro, y de repente agarró el cuello de los dos carceleros, solo para oír un clic nítido, y los cuellos de los dos carceleros se torcieron por él, y aún había horror y renuencia en sus ojos, pero sus vidas habían terminado por completo en ese momento. Zhong Yue soltó su mano, y los cuerpos de los dos carceleros cayeron suavemente al suelo, y la mazmorra volvió a caer en un silencio absoluto. Pensando que Sai si pensaba que no importaba, los arrojó a la mazmorra. Se agachó y sacudió los pasos para ocultar la luna. Pisa la luna oculta, despierta. El gran árbol de la compasión, Wang Jouyou, despertó, vio los cadáveres de Zhong Yue y de los dos carceleros, sus ojos brillaron intensamente y dijo, «Estoy bien. Entonces salgamos a buscar a Tignari y Koyei». Zhong Yue y el rey del gran árbol de la compasión se teletransportaron fuera de la celda, lo que atrajo inmediatamente la atención de la mayoría. Esta mazmorra alberga a cientos de criminales. 2. Sácanos de aquí, me han hecho justicia, la academia nos arrestó aquí indiscriminadamente. Un hombre con ropa raída y rostro barbudo corrió inmediatamente hacia la puerta de la prisión, agarrando la valla de hierro con ambas manos, sus ojos brillando con un deseo de libertad, y mirándolos fijamente. Ayúdame, todavía tengo a mi esposa, a mis hijos y a mi madre en casa, y no pueden vivir sin mí. Otro prisionero también cayó de rodillas, llorando. Sálvame, sálvame. Zhong Yue y el gran rey árbol de la misericordia no hicieron ruido tácito, pero buscaban a Tignari y Curley aquí. Aunque creen que hay casos injustos, falsos e erróneos en esto, al fin y al cabo, como Sumeru bajo Sai si es evidente para todos, no se descarta que haya personas extremadamente crueles. Además, no tienen tiempo para discernir los síntomas y no la causa raíz. El gran rey árbol de la misericordia se mordió el labio inferior, realmente quería cuestionar al actual dios de la hierba, pero como sabía que no era obra de su hija, finalmente suspiró aliviada. ¿Y por qué la isla del cielo ocupa la posición del dios de la hierba? Probablemente lo había adivinado un poco. Justo cuando los dos se concentraban en su búsqueda, una llamada débil llegó desde la celda a lo lejos. Zhong Yue, Bu Yingyue, ¿estáis ahí? Aunque la voz era débil, Zhong Yue y el gran rey del árbol de la compasión la escucharon claramente, era la voz de Tignari. Los dos se miraron, un destello de alegría brilló en sus ojos y siguieron inmediatamente el sonido. Pronto encontraron la celda donde estaban Tignari y Koyei, y vieron que ambos estaban gravemente heridos y pálidos, y varios criminales cayeron inmóviles al suelo. ¿Qué te pasa? Zhong Yue arrancó la cadena del tamaño de la palma de la mano y dijo. Koyer parecía palpitante. Tignari sonrió amargamente y dijo, quieren hacerle daño a Kolei. Koye se encogió detrás de Tignari con algo de miedo y susurró, ¿ellos? Todavía quieren hacerme ese tipo de cosas. Los ojos de Zhong Yue y el gran rey árbol de la compasión brillaron con un atisbo de frialdad. En esta oscura mazmorra, el mal de la naturaleza humana se magnifica infinitamente, y para esos criminales, la débil Koyei es sin duda el mejor objeto para que desahogaran sus deseos. Zhong Yue miró a su alrededor, frunciendo el ceño, los guardias de esta mazmorra no parecían muy estrictos, y había criminales capaces de oprimir a otros prisioneros. Detrás de esto, me temo que había la aprobación tácita o incluso la complicidad de algunas personas en el academia. ¿Si se despiertan más tarde? No tengas miedo, estamos aquí y no dejaremos que nadie te haga daño otra vez. El gran rey árbol de la misericordia consoló suavemente a Koye. Koyai levantó la cabeza y miró los ojos suaves y firmes del gran rey árbol de la compasión, el miedo en su corazón se disipó poco a poco, asintió y apretó con fuerza la mano del gran rey árbol de la compasión, como si hubiera encontrado apoyo. Tignari se levantó y movió músculos y huesos. Zhong Yue miró a su alrededor y dijo, no es adecuado quedarse aquí mucho tiempo, tenemos que irnos cuanto antes. Los cuatro asintieron, y Zhong Yue y el gran rey del árbol de la misericordia ayudaron a Tignari y Koyai a levantarse respectivamente, listos para salir de la mazmorra. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de salir de la celda, se oyó un paso pesado, acompañado por los gritos del carcelero. ¿Quién anda ahí? ¿Cómo te atreves a liberar prisioneros en privado, buscando la muerte? Zhong Yue frunció el ceño. Susurró al gran rey árbol de la compasión, cada persona lleva uno. Después de decir eso, levantó a Tignari de espaldas y, en cuanto su cuerpo se movió, desapareció en su sitio junto al rey del gran árbol de la misericordia y Koyei.
Cuando llegaron los carceleros, vieron que la celda estaba vacía y varios criminales que habían caído al suelo seguían gimiendo de dolor. ¿De verdad les han dejado escapar? Rápido, date prisa e informa a mi señor, alguien ha robado la prisión. Este es un criminal elegido personalmente por el señor Saisi. Sin embargo, Fong Yue y los demás ya habían salido de la mazmorra y desaparecido en la noche. En un abrir y cerrar de ojos, llegaron a las afueras de la ciudad de Sumeru. Fong Yue menospreció a Tignari. Me temo que no podrás volver ni venir con nosotros a Portomos. No. Tignari sonrió. Quiero encontrar a quienes son perseguidos por la Academia en la selva tropical y ayudarles a sobrevivir. Koyei también volverá conmigo. Añadió. Koyei asintió. Fong Yue dijo solemnemente, bueno, el ejército se ha partido, si quieres venir, no esperarás mucho para volver, te lo prometo. Capítulo 73 Sombrero de paja. Palacio Jinsan. ¿Qué has dicho? ¿Huyeron? Saisi se sentó en un trono, escuchó la noticia de la huida de Fong Yue y Bu Yingyue, y miró con los ojos muy abiertos a las pocas personas al pie de las escaleras. ¿Cómo es eso posible? Fue un sueño que duró 450 años. ¿Lo hacen tan fácilmente? Sí, Su Majestad. Un erudito de la academia al pie de las escaleras inclinó la cabeza y respondió respetuosamente. De hecho, hemos perdido su rastro, parece que han encontrado alguna forma de descifrar ese sueño, y ahora, puede que hayan abandonado la ciudad de Sumeru. Las manos de Saisi estaban apretadas en puños, las yemas de sus dedos se volvían blancas por la fuerza, y sus ojos estallaban de ira y renuencia. Un montón de desperdicio. Encuentra. Aunque excaves 1 metro en el suelo, tienes que encontrarlos. Sí. Antes hubo noticias de que habían ido al puerto de Homos, y nosotros fuimos inmediatamente al bloqueo. ¿Portomos? Saisi frunció el ceño, como si pensara en la posibilidad de esta noticia. Registrad detenidamente su paradero. Al mismo tiempo, notificar a otras ciudades y reforzar su vigilancia para evitar que huyan a otros lugares. Saisi dio la orden en voz alta. Sí, Su Majestad. Los eruditos de la academia respondieron apresuradamente, se dieron la vuelta y se marcharon rápidamente. Jejeje. Con una extraña carcajada, un joven con sombrero apareció silenciosamente frente a él. Tu plan autojustificado ha fracasado. Saet le miró con disgusto. Fuera. El joven se encogió de hombros con indiferencia, cruzó las manos sobre el pecho con una sonrisa desdeñosa en la comisura de los labios y preguntó con ligereza, ¿cuándo se activará mi cuerpo divino? Aunque perdí la poderosa energía onírica de Beliard, solo necesito esperar unos días más para activar el cuerpo divino. Saisi entrecerró ligeramente los ojos, revelando una mirada peligrosa fija en el chico, luego levantó las piernas, respiró hondo con calma y continuó, sin embargo, ¿lo que prometió el tonto? El chico la interrumpió y respondió con confianza, no hay de qué preocuparse, todo está bajo control, y naturalmente te ayudaré después de obtener el cuerpo divino. Espero que cumplas tu palabra. El joven miró a Saisi. Antes de eso, voy a conocer a ese Belial primero para ver de qué es capaz el llamado Dios. Lo que quieras. El joven caminó hacia la puerta, miró a Saisi con rostro sombrío y se burló en su corazón. Es solo una falsificación, mientras tenga ese cuerpo divino, ya sean los 7 dioses o el mantenedor del principio celestial, se someterán a mí. Puerto Ormos. La brisa marina sopla suavemente, trayendo un toque salado y olor a pescado. Fong Yue y el rey Daci Árbol paseaban por el puerto, mirando los barcos que iban y venían y a los pescadores ocupados. Fong Yue suspiró levemente y dijo, no sabemos dónde está Naida. El rey del gran árbol de la compasión inclinó sus ojos tranquilos y dijo, busquemos por separado. Fong Yue asintió al oír esto. Está bien. Ambos decidieron separarse, Fong Yue eligió la calle del lado este del puerto, y el gran rey del árbol de la misericordia fue al mercado del lado oeste, y si Naida estaba en el puerto de Homos, seguro dejaría algunas pistas. El gran rey árbol de la misericordia encontró a Naida justo en un puesto callejero. Al mirar la figura esbelta de la chica, el gran rey árbol de la misericordia se quitó lentamente la máscara. Cuando Naida vio al rey del gran árbol de la compasión, miró sorprendida al rey del gran árbol de la compasión, y Naida se levantó y avanzó con ligereza, con una suave sonrisa en la comisura de los labios. ¿Eres mi madre?
Los ojos expectantes e inocentes de Naida hicieron que el rey del gran árbol de la compasión sintiera una mezcla de emociones en su corazón, y ella asintió lentamente, con voz suave y firme, sí, soy tu madre. Cuando Naida oyó esto, abrazó con fuerza al rey del gran árbol de la compasión, como si quisiera abrazar con fuerza ese tan esperado afecto familiar. El gran rey árbol de la compasión se quedó atónito un momento, luego estiró las manos, abrazó suavemente a Naida y le acarició el pelo, como diciéndole que estaba allí y siempre estaría con ella. ¿Sabes qué? Cuando me recogió mi abuelo, mi recuerdo solo resonaba con la calidez de la voz de su padre. Sin embargo, mi abuelo me dijo que yo también tengo madre, porque tengo dos poderes elementales únicos fluyendo en mi cuerpo, y en ese momento sentí como si hubiera tocado un mundo completamente nuevo. Desde entonces, he tenido un fuerte deseo en mi corazón, es decir, poder verte a ti y a mi padre, y en Liyue, a menudo veo a una familia de 3 caminando de la mano y riendo. Ese tipo de imagen cálida y armoniosa siempre me da envidia, y anhelo tener ese tipo de familia. Cada palabra de Naida era como una aguja afilada, penetrando profundamente en el corazón del gran rey árbol de la misericordia, tocando sus lugares más suaves y sensibles, haciéndole sentir un dolor indescriptible. El gran rey árbol de la compasión nubló su visión, acarició suavemente la cabeza de Naida y dijo con dulzura, Naida, madre siente pena por ti. Has trabajado duro todos estos años. Pero por favor, cree que a partir de ahora no te dejaré. Tras mucho tiempo, madre e hija se separaron. Naida rompió a llorar y dijo, ¿por qué no puedes decírselo a tu padre? El gran rey árbol de la misericordia dijo despacio, ¿hace 500 años? Nunca pensé que sobreviviría conectando la vida de tu padre. En aquel momento, pensamos que sería difícil vernos, así que elegí esconderme y no querer que tu padre sufriera desgaste por mi culpa. Desgastar, son los recuerdos que podríamos haber olvidado poco a poco pero que insistimos en conservar en el largo río del tiempo. Ya sea alegría o tristeza, eventualmente se convertirán en cuchillas invisibles, erosionando silenciosamente nuestra fuerza y memoria. No quiero que tu padre sepa que sigo vivo, para que no sufra más dolor espiritual y lucha por ello. Naida escuchó la explicación del gran rey árbol de la compasión, y las dudas en su corazón se disiparon poco a poco, sustituidas por una profunda comprensión y angustia por su madre, y tomó suavemente la mano de Bu Jingyue. Madre, lo entiendo. Elegiste ocultar todo esto para proteger a tu padre, y yo también guardaré este secreto para mi padre y para nosotros. El gran rey árbol de la misericordia tocó suavemente la cabeza de Naida. Gracias, Naida. La madre y la hija se miraron y sonrieron, y en ese momento, toda la extrañeza y el alienamiento desaparecieron, dejando solo un fuerte entusiasmo fluyendo en sus corazones. Posteriormente, encontraron a Zhong Yue, que ya los esperaba en el puerto. Padre. Naida corrió inmediatamente y se lanzó a los brazos de Zhong Yue. Zhong Yue se enfrentó a Naida, que estaba de cabeza en sus brazos, y estaba un poco desconcertada. Aunque Zhong Yue y Naida se reconocieron en el sueño, cuando realmente supo que tenía una hija, Zhong Yue no supo cómo reaccionar. Tú, ¿por qué os conocisteis tan rápido? El gran rey árbol de la compasión ya se había vuelto a poner la máscara y dijo con una sonrisa, quizás sea el destino. De repente, un grito fuerte rompió la calma, toda la ciudad está bloqueada, todos los residentes, por favor regresen a su casa inmediatamente. Capítulo 74 Escuela de la teoría de la causa. Pronto, las calles quedaron fuertemente bloqueadas y los pesados pasos de los soldados resonaron aquí. Los residentes de Port Tomos les señalaron y hablaron del tema. Zhong Yue protegió inconscientemente a la madre y la hija que tenía detrás. Probablemente para nosotros. Padre. Naida le tomó de la mano a él y al gran rey árbol de la misericordia. Sígueme. Zhong Yue y el gran rey árbol de la compasión se miraron y la dejaron guiarles. Naida los llevó a una posada. Este es el hotel donde me alojé, puedes evitarlo. Naida condujo a Zhong Yue y al rey del gran árbol de la compasión a la posada y encontró una habitación apartada, sencilla y cálidamente amueblada, obviamente cuidadosamente seleccionada por Naida. Zhong Yue miró a su alrededor, sintió un poco de alivio y dijo, Naida, ¿llevas mucho tiempo aquí? Naida sonrió levemente y dijo, Padre, llevo un tiempo en Port Ormos y conozco la situación aquí, aunque esta posada es discreta, es remota y difícil de notar. Los tres descansaron en la habitación, pero la situación fuera se volvió cada vez más tensa,
las operaciones de búsqueda de los soldados parecían ser más frecuentes y el ambiente en las calles se volvía cada vez más deprimente. Zhong Yue estaba junto a la ventana, observando la situación fuera a través de los huecos. Los soldados patrullaban de un lado a otro, buscando cuidadosamente cada rincón, sus expresiones eran serias y frías, claramente buscando alguna persona o pista importante. Obviamente, se ha descubierto el paradero de él y Bu Jingyue. Sin embargo, Zhong Yue estaba preocupado por el progreso del ejército de la simulación del desierto, así como por la seguridad de Tignari y Kelai. De repente, un golpe apresurado rompió el silencio en la sala, y los tres apretaron el corazón. ¿Podría ser que los soldados hubieran descubierto su escondite? Zhong Yue se acercó, abrió la puerta, resultó ser el posadero, y dijo, ¿qué te pasa? La academia localiza al sospechoso, por favor baja y que se investiguen. Vale. Zhong Yue respondió con calma, sin miedo a investigar con su habilidad. El jefe llevó a una familia de 3 a la habitación contigua. Hola, la academia está localizando al sospechoso, por favor bajen y sean investigados. Un hombre alto salió y asintió. Lo haré. Los 5 bajaron juntos. La familia de 3 de Zhong Yue seguía al posadero y al hombre alto, caminando con calma y calma, como si no les importara todo lo que les rodeaba. De camino abajo, Zhong Yue observó tranquilamente el entorno en busca de posibles rutas de escape. Sin embargo, descubrió que el hotel estaba rodeado de soldados y era evidente que habían sido vigilados de cerca. Al llegar al pasillo de abajo, ya había varios soldados esperando allí. Los soldados comenzaron a interrogar a los presentes uno a uno, preguntando por sus identidades y orígenes. Los eruditos de la academia al frente fruncieron el ceño, miraron a Zhong Yue y a los demás, y de repente se rieron en voz alta y se pusieron delante de ellos. Las comisuras de su boca se curvaron en un arco juguetón, sus ojos fueron directamente al hombre alto y dijo burlón, ¿no es este Alaitam, que desertó a la facción Inron? Realmente no es un sitio donde romper zapatos de hierro, y no cuesta mucho esfuerzo conseguirlo. Alaitam estaba inexpresivo, sus ojos fríos, y dijo con indiferencia, no te conozco. El erudito de la academia se burló, como si no le sorprendiera la respuesta de Alaitam. Cuando era empleado en el Academ antes, pasaba tan desapercibido. ¿Por qué, tras desertar, ni siquiera despreciaba fingir? Sus palabras estaban llenas de desprecio y hostilidad hacia Alaitam, y estaba claro que había mucho rencor entre ambos. Alaitam simplemente se quedó allí quieto, como una majestuosa montaña, indiferente a los objetos extraños. Es simplemente indiferente a la gente que rompe las reglas. HMPH. Atrápalo por mí. Los eruditos del Academ dieron una orden, y los soldados circundantes actuaron de inmediato, rodeando rápidamente a la familia de Alaitam y Zhong Yue, sus armas brillando con luz fría. Alaitam se mantuvo tranquilo, sus ojos recorrieron a los soldados, y lentamente sacó el cuchillo que llevaba detrás de la espalda. Espera. Zhong Yue habló de repente, se acercó a Alaitam, situándose entre él y los soldados, y sus palabras revelaron una majestad incuestionable. No me gusta ver humanos follando en la misma habitación. Los ojos de Alaitam se movieron ligeramente. Y los soldados se sorprendieron por el impulso de Zhong Yue, y sus movimientos se detuvieron y lo miraron uno tras otro. Los eruditos del Academ se oscurecieron, este adolescente aparentemente corriente en realidad tenía una gran influencia. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a impedirnos cumplir con nuestras funciones oficiales aquí? No importa quién soy. Zhong Yue respondió con calma, aunque su voz no era alta, todos los presentes sentían una fuerte sensación de opresión. No tengo intención de involucrarme en vuestra disputa, pero delante de mí, no podéis hacer eso. Presuntuoso. El erudito Academ frunció el ceño, visiblemente conmovido por las palabras de Zhong Yue, pero recuperó rápidamente la compostura y una mueca se dibujó en la comisura de su boca. ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a montar un escándalo aquí? Porque la escuela teórica fue explícitamente prohibida por el señor Saisi hace 500 años. Sus palabras estaban llenas de ira y desprecio hacia la escuela casual. Zhong Yue se volvió hacia Alaitam. ¿Cuál es la razón de la teoría? Alaitam se quedó ligeramente atónito y respondió con calma, la escuela Inronisan aboga por revelar la esencia y las leyes del mundo mediante una investigación y exploración profundas, pero la investigación de la escuela Inronisan viola ciertos tabúes, por lo que está expresamente prohibida por Lord Saisi. Está bien. Los ojos de Zhong Yue volvieron al erudito. Simplemente no sé por qué el uno está prohibido,
¿sigue siendo este el reino de la sabiduría? Las palabras de Zhong Yue resonaron en el silencioso vestíbulo del hotel, provocando una ráfaga de discusión. Sus dudas eran como una piedra lanzada a un lago tranquilo, causando ondas. Los habitantes de Port Ormos intercambiaron oídos entre sí, algunos con dudas y otros con indignación, y estaba claro que no todos estaban convencidos por la decisión de la Academia de prohibir las causas. Los eruditos de los Academ estaban pálidos, y Zhong Yue realmente le preguntó tan directamente, sus palabras podían hacer que mucha gente hablara. ¿Cómo te atreves a cuestionar la decisión del señor Saez? El erudito de Academia gritó enfadado, ¿sabes que esto es una gran falta de respeto hacia el señor Saez? Llévatelos con Alaitam. ¿Me equivoco? Zhong Yue parecía capaz de penetrar la niebla de los corazones de la gente y sostenía la mirada airada de los eruditos de la Academia sin miedo. Gente que sigue diciendo que la gente del desierto es tonta. Creo que eres un tonto. Una mirada de ferocidad cruzó los ojos del erudito, y apretó los dientes, como si quisiera condensar toda su rabia entre dientes, y finalmente apretó unas palabras, dámelo, mátalos. Un adolescente apareció en la puerta en un momento crítico. Basta. Es hora de que esta farsa estúpida y aburrida termine. Capítulo 75 Escaramuzadores. Zhong Yue entrecerró ligeramente los ojos, mirando al joven que entraba lentamente por la puerta, y no pudo evitar sentir una pizca de duda en el corazón. ¿Cómo ordenó a los eruditos Academ? Y el erudito realmente no se atrevía a hablar, como si ese joven fuera una especie de hombre importante. Maestro escaramuzador, tú, mira, de verdad se atreve a insultar al maestro Saez. El erudito tembló y señaló con el dedo a Zhong Yue, con un tono lleno de miedo y asombro. Obviamente, sentía una profunda envidia por la identidad y el poder de este joven llamado Skirmishche. Los ojos del rezagado recorrieron a Zhong con frialdad, llenos de desprecio, como si Zhong Yue fuera solo una persona insignificante. No creo que haya nada malo en lo que dijo. El escaramuzador dijo con naturalidad, si Saez supiera que retrasaste el gran asunto por venganza pública, las consecuencias. Pero los sospechosos que queremos atrapar pueden ser ellos. Los eruditos de la Academia bajaron la cabeza con aprensión y dijeron, miradlos, son 4 personas, y el informe dice. Así que eres tonto. Los hostigadores se abrazaron orgullosos los brazos, levantaron la cabeza y se acercaron a Zhong Yue, llenos de provocación. El informe decía que 2 hombres adultos, uno de ellos delgado. ¿Cómo pueden ser sospechosos? Los eruditos de la Academia palidecieron de miedo ante sus palabras, y sus cuerpos temblaron involuntariamente. El tirador escupió 2 palabras fríamente, fuera. A los eruditos de los Academ se les concedió la amnistía y se retiraron inmediatamente con un grupo de soldados. Los hostigadores también se giraron lentamente, pero de repente miraron hacia atrás a Zhong Yue y luego salieron directamente de la posada. Excepto la familia de Zhong Yue y Alaitam, todos suspiraron aliviados, y el posadero casi se desplomó en el suelo, con sudor frío escurriendo por su frente, secándose con un pañuelo y murmurando sin parar. El maestro Belial está encima, gracias por tu protección. Zhong Yue frunció ligeramente el ceño, reprimiendo la incomodidad en su corazón, negó con la cabeza y miró a la madre y la hija detrás de él. ¿Estás bien? El gran rey árbol de la misericordia y Naida dijeron al unísono, está bien. Alaitam se puso las manos alrededor del pecho y habló despacio. En realidad, no tienes que ayudarme. Estás equivocado. Zhong Yue miró a Alaitam y dijo con calma, simplemente no quiero que los humanos se maten entre ellos. Desde la perspectiva de la escuela causal, tus palabras son muy extrañas. Alaitam miró a Zhong Yue, le tocó la barbilla y dijo, sin embargo, quiero hacerte una pregunta, ¿se considera canibalismo ejecutar a una persona con los crímenes más atroces? Zhong Yue respondió sin dudar, no. Alaitam cayó en profundas reflexiones. Hay mucha gente aquí, y ya no es seguro. A Zhong Yue no le importó y se volvió hacia el gran rey del árbol de la compasión y Naida, busquemos otro lugar. Los condujo fuera del hotel. Zhong Yue estaba preocupado y, con tanto alboroto, sentía que todo el puerto Ormos no era seguro. ¿Dónde es mejor ir? En ese momento, la voz calmada de Alaitam vino desde atrás. Si no tienes un lugar a donde ir, ¿por qué no usas la base secreta de la secta causa? Zhong Yue, el gran rey del árbol de la compasión, y Naida se miraron y solo querían estar de acuerdo, pero no esperaban ser interrumpidos.
No pensarías que fue tan fácil escapar, ¿verdad? De repente, una voz indiferente sonó, y Zhong Yue y los demás se giraron alerta, solo para ver a los hostigadores no muy lejos, con una sonrisa burlona en el rostro. Su figura se movió y se lanzó directamente hacia las 4 personas. Zhong Yue y el gran rey árbol de la compasión vieron que el verdadero objetivo de los hostigadores era Naida, y de inmediato invocaron sus respectivas armas para bloquear el bando de Naida. Al ver que el ataque sorpresa falló, los hostigadores siguieron caminando y simplemente golpearon a Zhong Yue, con un puño afilado, haciendo un fuerte sonido de romper el aire, acercándose a la cara de Zhong Yue. Los ojos de Zhong Yue estaban fríos, y rápidamente agitó el arco iris en su mano, cruzándose con los puños de los rezagados. Bel. Con un ruido fuerte, fuertes chispas estallaron en la intersección, haciendo temblar el flujo de aire circundante. No está mal. Los rezagados aprovecharon el impulso para retirarse y quedarse a más de 10 metros, mirando a la familia de 3 con desdén, y les estrecharon la mano a voluntad. Zhong Yue no tenía expresión y dijo con voz grave, ¿qué quieres? ¿Qué quiero? Los tiradores alargaron deliberadamente el tono, como si disfrutaran de la sensación de tener el control. No mereces saberlo. Naida tiró de la esquina de la ropa de Zhong Yue. Padre, ten cuidado, el aura en su cuerpo es muy violenta y parece revelar un atisbo de locura. Lo sé, pisa la luna, protege a Naida. Alaitán permaneció en silencio a un lado, observando el desarrollo de la situación, no tenía intención de moverse, pero tampoco de marcharse, como estudioso de la teoría causal, tenía que verificar algo en el cuerpo de Zhong Yue. El explorador sonrió peligrosamente, como una serpiente venenosa escupiendo cartas. Ah, ¿sí? Interesante, esa chica te llama padre, ¿verdad? Bueno, dame a esa chica y déjame destrozarte, y te dejaré ir. Calculó en su corazón que sería más interesante pisar a la chica que llamaba padre a Zhong Yue y mirar los ojos indefensos y enfadados de Zhong Yue que derrotarle directamente. Quiere destruir por completo la dignidad de Zhong Yue y anular su prestigio en el corazón de todos. Los rezagados sentían como la sangre les subía al pensarlo. Sin embargo, Zhong Yue no se dejó convencer por sus palabras y sostuvo a Wang Hong en su mano. Quien haga daño a mi hija morirá. Los hostigadores se burlaron, como si estuvieran un poco sorprendidos por la resistencia de Zhong Yue. Ah, ¿sí? ¿De verdad crees que puedes protegerla? Se burló, en este mundo, la fuerza es la clave de todo. Tras decir eso, su figura se movió, corriendo hacia Zhong Yue como un fantasma, y la velocidad era asombrosa. Los ojos de Zhong Yue eran severos, y decidió apartar a Wang Hong, sus ojos eran como antorchas, capturando con precisión la trayectoria de ataque de los hostigadores. Agarró el brazo del tirador con una mano mientras apoyaba hábilmente la otra mano en la cintura del hostigador. El corazón del tirador tembló y, antes de que pudiera reaccionar, el mundo frente a él se puso patas arriba y su cuerpo ya estaba fuera de control. Explosión. Con un fuerte ruido, el escaramuzador fue arrojado por encima del hombro por Zhong Yue y cayó pesadamente al suelo. Los ojos de Alaitam se abrieron ligeramente al ver esto, y su suposición se confirmó. Naida tomó la palma de Bu Yingyue y dijo, «Madre, mi padre es tan fuerte». Los rezagados yacían en el suelo, levantando la cabeza avergonzados, con el shock y la incredulidad en sus rostros entrelazados, y rugían, «¿Cómo podéis hacer eso?». No podía aceptar el hecho de que estaba tan vulnerable delante de Zhong Yue que fue derribado de un solo movimiento. Sin duda, esto es una vergüenza sin precedentes para él. Sin embargo, justo cuando su corazón se desbocaba, una pesada bota le pisó la cara. Esta humillación repentina hizo que la rabia en su corazón explotara al instante, tan violenta como una erupción volcánica. ¡Ah! Los hostigadores soltaron un rugido, con las manos cerradas en puños, intentando liberarse, pero las botas de Zhong Yue estaban firmemente pisadas en su cara como pinzas de hierro, impidiéndole moverse, y miró a Zhong Yue con ira, lleno de chispas locas. Como si quisiera devorar vivo al otro. Sin embargo, Zhong Yue simplemente le miró fríamente, como si mirara a una hormiga insignificante. «Suéltame». Pero Zhong Yue no reaccionó. «¿Crees que eres fuerte? Falla por mucho». Zhong Yue levantó ligeramente el pie, sus ojos no mostraban ni rastro de lástima, bajó el pie con decisión, pisó con fuerza la cara del escaramuzador y repitió esto 3 veces. Cada estampida iba acompañada de los gemidos dolorosos y las luchas airadas del rezagado, pero Zhong Yue permaneció impasible, solo lo miró con indiferencia,
como diciéndoles a los hostigadores que ese era el final de su provocación. Los hostigadores fueron perdiendo poco a poco el aliento. Capítulo 76. Locura. Por Tormos, en algún rincón donde no se ve el sol durante todo el año. El cuarto ejecutivo de los tontos, el doctor parecía ligero, mirando al suelo en silencio, como un charco de rezagados embarrados. Sonrió burlonamente. Acuéstate, si esto continúa, ya no podrás superarle. Los ojos vacíos del rezagado le miraron, y entonces, una ira y locura interminables estallaron de sus ojos, tan violentas como una erupción volcánica, y se extendieron rápidamente. El rezagado se levantó y rugió enfadado: voy a matarlo. También quiero destruir a la chica que valora. Destruir todo lo que él aprecia. El doctor seguía diciendo indiferente: deberías alegrarte de que Belial no sepa que eres una muñeca creada por Balzeb, si no, te destrozará y esparcirá tus muñones por todas partes. El luchador le dio un puñetazo al médico en la cara. Así es. Y Balzeb, cuando me convierta en Dios, tendré que hacer que ella pague. Ja ja ja. El cuerpo del doctor quedó inerte y cayó lentamente, pero el otro doctor no estaba lejos, viendo cómo los rezagados caían completamente en una situación loca, y sonrió satisfecho. Tengo muchas ganas. ¿Qué clase de monstruo nacerá cuando el cuerpo de ese dios se combine con un él tan loco? La noche en Por Tormos es como un cuadro profundo. La noche se oscurecía, y el cielo estaba cubierto por una fina capa de tinta, y las estrellas estaban escasamente salpicadas entre ellas, brillando con una luz tenue. La brisa marina sopla suavemente, trayendo el aroma salado y húmedo del agua de mar, mezclado con el aroma de plantas y árboles en la tierra a lo lejos. En los muelles del puerto, las luces de los barcos mercantes y barcos pesqueros parpadean en la oscuridad, y de vez en cuando algunos susurros de barqueros y el vaivén de los barcos pesqueros añaden un poco de vida. Zhong Yue y el gran rey árbol de la misericordia tomaron a Naida y siguieron a Alaitam. El gran rey árbol de la compasión preguntó: ¿por qué Saisi reconoció a la secta Yin como traidora? La razón es complicada. Alaitam miró al gran rey árbol de la misericordia y dijo: para resumir, Saisi cree que la facción del inronismo traicionó a los academ porque tenían algunas opiniones en la investigación académica contrarias a la visión mayoritaria. Estas ideas tocaban ciertas creencias profundamente arraigadas de la academia y, por tanto, fueron consideradas herejes por los Sais. El gran rey árbol de la compasión frunció el ceño. Parece un poco demasiado extremo identificar a toda la escuela como traidora solo por diferencias en las opiniones académicas. Alaitam asintió. Es cierto, pero al principio, la lucha de poder dentro de los academ era complicada, y Saisi solo usó esto para suprimir la facción de la causa y consolidar su posición. Añadió: además, parte de la investigación sobre la indiscriminación toca secretos que la academia no quiere revelar. Naida escuchó su conversación y no pudo evitar preguntar con curiosidad: ¿cuál es el contenido de la investigación de la teoría de la causa? Alaitam miró a Naida, con un atisbo de vacilación en los ojos, pero finalmente decidió decírselo. Porque el estudio de la teoría implica la historia de Sumeru y el origen del mundo, que Saisi ha estado intentando cubrir. Llegué a un callejón remoto. Alaitam se detuvo y volvió a mirar a todos. El lugar al que vamos a ir a continuación es el escondite de la secta Inron. Los hombres de Sais ya los están cazando y deben tener cuidado. Por favor, perdóname, tengo que vendarte los ojos. Zhong Yue dijo: no hay problema, lo haré. Alaitam sacó un paño negro suave de su cintura y se lo entregó a Zhong Yue, vendando los ojos del gran rey árbol de la misericordia, Naida y Zhong Yue respectivamente, asegurándose de que su visión quedara completamente bloqueada. Posteriormente, la familia de tres se cogió de la mano, liderada por Zhong Yue, y siguió de cerca el paso de Alaitam. En la oscuridad, Naida no pudo evitar reírse en voz alta, con voz nítida y agradable. Al oír la risa de su hija, el gran rey árbol de la misericordia preguntó suavemente: ¿qué pasa, Naida? ¿Hay algo por lo que alegrarse? Naida respondió con una sonrisa: no es nada, solo siento que mi padre me está cogiendo de la mano, y me siento muy feliz. Dijo en su corazón, por supuesto, que la mano de su madre también la hacía sentir extremadamente cálida. Aunque llevaba los ojos vendados e incapaz de ver todo a su alrededor, el corazón de Naida estaba lleno de dulzura y felicidad. El cansancio de lidiar con los asuntos nacionales de Liyue se desvaneció. Zhong Yue manoseó al oír esto, acarició la parte superior de la cabeza de Naida y la acarició suavemente.
Naida, no te dejaré. Alaitam los miró, con una expresión ligeramente conmovedora. Suspiró levemente y tenía una comprensión más profunda del calor de esta familia en su corazón. Como erudito, a menudo estaba rodeado de lógica fría y hechos, pero en ese momento sentía el calor perdido hace mucho en ese simple y sincero afecto familiar. Ya hemos llegado. La familia de Zhong Yue se quitó la tela negra y delante de ellos había una pequeña villa, aunque el exterior no parecía llamativo, pero el interior revelaba un lujo discreto. Nada más entrar en la villa, te recibirás con un salón espacioso y luminoso. Hay varios murales exquisitos colgados en las paredes del salón, que añaden un toque literario y artístico. Un candelabro elegante cuelga del techo, emitiendo un resplandor suave que crea un ambiente cálido en todo el salón. Varios eruditos de la escuela Jin estaban frente a la estantería, todos sumergidos en el mar de libros, concentrados en hojear los clásicos que tenía en las manos. Incluso cuando la familia de Zhong Yue entró, no levantaban la cabeza de los libros que tenían en las manos. Naida sentía curiosidad y se acercó suavemente a un erudito y miró con curiosidad el libro que tenía en la mano. El erudito pareció sentir su mirada, levantó la cabeza para mirarla y luego siguió bajando la mirada. Por favor, siéntete libre. Alaitam condujo a Zhong Yue y al gran rey del árbol de la misericordia, se sentó en el sofá y dijo, si queréis descansar, hay algunas habitaciones arriba. Zhong Yue y el gran rey árbol de la misericordia no fueron educados y se sentaron generosamente, y el gran rey del árbol de la misericordia dijo, esta villa probablemente vale mucho. Alaitam asintió. Naturalmente, esto es lo que el maestro Sange Mahabayi prestó a la escuela de teoría de la causa. Cuando Zhong Yue escuchó esto, se quedó un poco confundido, ¿maestro Sange Mahabayi? Alaitam sonrió y asintió, exacto. Aunque el maestro Sange Mahabayi no es miembro de la escuela de teoría Jin, siempre ha estado abierto a la investigación académica y apoya bastante nuestra escuela de teoría de la causa, y esta villa es el lugar que nos prestó como escondite temporal. Por supuesto, tenemos que hacer un poco de investigación. El gran rey árbol de la compasión suspiró, realmente no esperaba que este maestro Sange Mahabayi no solo tuviera una visión empresarial única, sino que también tuviera una mente y una postura tan grandes. Zhong Yue también asintió en señal de acuerdo, y sentía cierto respeto por este hombre de negocios que nunca había conocido en su corazón. Alaitam continuó, la generosidad del señor Sange Mahabayi nos ha permitido estudiar aquí con tranquilidad. Aunque el entorno es un poco sencillo, todos están encantados de hacerlo. Mientras hablaba, un erudito se acercó con unas tazas de té caliente y las colocó sobre la mesa de centro. Todos, venid de lejos, bebéis una taza de té para entrar en calor primero. Zhong Yue y el gran rey árbol de la compasión le dieron las gracias, cogieron la taza y dieron un sorbo, solo para sentir que el té era fragante y refrescante. Naida también cogió la taza de té con curiosidad y la probó como la de sus padres, con una sonrisa satisfecha en su carita. Alaitam los miró. Dijo, entonces, ¿tienes algún plan? Capítulo 77 Otro Dios. Zhong Yue y el gran rey árbol de la compasión se miraron, pero no esperaban que Naida tomara la iniciativa diciendo, tenemos que destruir el sueño en la ciudad de Sumeru. Está tejido a partir de los sueños de muchas personas, sueños complejos y enormes, no sé para qué pretende usarlos Aisi, pero mi intuición me dice que debe ser destruido. Dijo Naida, y los tres fruncieron el ceño al mismo tiempo. Zhong Yue dijo, los sueños, aparte de usarse para atrapar la conciencia, ¿qué más pueden hacer? El gran rey árbol de la compasión miró a Naida, y Naida explicó, Padre, los sueños de la gente realmente tienen energía, y no puedo estimar la energía generada por un sueño tan enorme. Alaitam se tocó la barbilla y mostró una mirada pensativa. La inteligencia de la facción Inron muestra que desde que el doctor regresó a Sumeru, la academia ha estado llevando a cabo un plan a gran escala. Zhong Yue y el gran rey árbol de la compasión fruncieron el ceño juntos. ¿Qué plan? Alaitam negó levemente con la cabeza, no conocemos los detalles específicos, porque el colegio solo persigue el viento y detecta algunas pistas. La academia ha sido reservada respecto a este plan, y casi no se ha filtrado ninguna noticia. Sin embargo, juzgando por la situación que has descrito, este sueño podría estar estrechamente relacionado con su plan. El gran rey árbol de la misericordia dijo, sea cual sea su plan, no podemos dejar que tengan éxito. Naida, ¿puedes decirnos cómo destruir este reino onírico? Naida guardó silencio un rato, como si pensara cómo explicarlo.
Los sueños son tejidos por la conciencia de las personas, y no es fácil destruirlos, y este sueño está construido por la conciencia de muchas personas, y si es destruido por la fuerza, puede causar un daño irreparable a la conciencia de esas personas. Necesito encontrar al maestro del dominio y hacer que se dé cuenta de que está soñando, pero esto no es fácil ni siquiera para mí. Zhong Yue dijo, entonces, el tiempo es la clave. El gran rey árbol de la misericordia dijo con voz profunda, ¿por qué no dejamos que el ejército de Scham acelere el paso, ataquen primero el puerto de Homos y contenemos la atención de la academia? ¿Esperaremos una oportunidad para entrar en el sueño? Las palabras del gran rey árbol de la compasión hicieron que las 3 personas presentes cayeran en profundas reflexiones. Alaitam se quedó un poco atónito, luego entendió algo, bajó la cabeza y obviamente estaba pensando en las posibles consecuencias de esa decisión. Zhong Yue asintió y dijo, está bien, pero ¿cómo damos la noticia? Naida se rió. Padre, no tienes que preocuparte por esto, tengo una manera. Alaitam dijo, podemos ayudarte a infiltrarte en la ciudad de Sumeru. Zhong Yue finalmente tomó una decisión. Entonces está decidido. Tras discutir los detalles, Alaitam se levantó. Disculpad, si los 3 queréis descansar, por favor id al segundo piso. Zhong Yue miró a la madre y a la hija. Está bien descansar una noche. Naida levantó inmediatamente el brazo del gran rey árbol de la misericordia. ¿Quiero? Con mi madre la hermana Bu durmió junta. Todavía tiene muchas cosas que no le ha dicho a su madre. Al ver esto, Zhong Yue de repente tuvo la intención de bromear con Naida, y de repente puso una cara amarga, fingiendo estar perdida, y dijo, Naida, ¿no quieres acostarte con tu padre? Naida se divertía con la expresión de Zhong Yue, volvió a mirarla y sacó la lengua con picardía. Padre, yo también quiero acostarme contigo, pero quiero hablar más con la hermana Bu. Zhong Yue puso los ojos en blanco y dijo en su corazón que era realmente extraño, su padre aún no había sido cercano a Bu Jingyue. Pero no le importaba demasiado. El gran rey árbol de la compasión sonrió suavemente y tocó suavemente la cabeza de Naida. Vale, vamos a descansar juntos. Así que los 3 subieron juntos al segundo piso, y el rey del gran árbol de la misericordia y Naida eligieron una habitación de invitados espaciosa y cómoda y cerraron la puerta suavemente. Zhong Yue estaba fuera de la puerta, escuchando los susurros de las 2 mujeres dentro, y no pudo evitar negar con la cabeza, y una calidez inexplicable le llenó el corazón. Zhong Yue empujó una puerta a voluntad, inicialmente con la intención de encontrar una habitación para descansar, pero inesperadamente entró en un despacho por error. En el despacho, una chica vestida de verde estaba de pie tranquilamente frente a la estantería, su figura especialmente elegante a la penumbra. Llevaba una falda hasta la rodilla que dejaba al descubierto sus delgadas pantorrillas, y toda su personalidad irradiaba un temperamento fresco y refinado. Al oír el movimiento, levantó la vista del libro que tenía en la mano y miró a Zhong Yue con curiosidad con sus ojos claros. ¿Eh? ¿Eres nuevo? Zhong Yue se quedó un poco atónita, luego reaccionó y asintió. Sí, soy nuevo. ¿He entrado accidentalmente en este sitio y te he molestado? La chica negó levemente con la cabeza, con una sonrisa amistosa pero encantadora en el rostro. Ella levantó ligeramente la barbilla, su voz mostrando un poco de orgullo. HMPH, está bien, este no es un lugar para que estés sola, me llamo Falusan, tienes que llamarme señor, ¿de verdad estás aquí? Enamel señaló la estantería. Ayúdame a bajar ese libro. Zhong Yue miró en la dirección en la que señalaba y vio un libro antiguo y grueso en la estantería, con trazas del tiempo en la portada, que parecía ser un libro extremadamente valioso. Naturalmente, no le molestaron las palabras de la chica, así que dio un paso adelante, tomó el libro con cuidado y se lo entregó a Falusan. Señor, ¿este es un libro? Falusan tomó el libro y asintió satisfecho, pero se negó a soltar a Zhong Yue fácilmente. Bueno, eres sensato, y no he malgastado mi corazón por ti. Pasó suavemente las páginas del libro, como si hubiera caído en el mundo del libro, pero no olvidó seguir hablando con Zhong Yue, recién llegada. ¿Cómo te llamas? ¿A qué has venido? Zhong Yue respondió con sinceridad, me llamo Zhong Yue y tengo asuntos importantes que atender aquí. Miró el antiguo libro que Falusan tenía en mano, que parecía ser una anotación de la antigua escritura sumera. ¿Esto es? Señor, mi tema de investigación. ¿Puedes decírmelo? Falusan levantó la cabeza y miró a Zhong Yue de reojo, como si se sorprendiera un poco por su curiosidad,
pero con algo de orgullo, cerró suavemente el libro antiguo y una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Ya que preguntas, entonces el Señor satisfará tu curiosidad. Enamel jugaba con el vello roto de su cara. Estoy estudiando a otro dios en Sumeru además de los 3 dioses. ¿Otro dios? Zhong Yue estaba desconcertado, él solo conocía a los dioses de Sumeru, es decir, a sí mismo, al Rey Rojo, al dios de las flores, y nunca había oído hablar de otros dioses. Había un poco de asombro en el tono de Elosan. Sí, este dios no es conocido por la mayoría de la gente, e incluso se puede decir que su existencia ha sido casi borrada en el largo río de la historia. Zhong Yue tenía algunos fragmentos en su mente, pero no logró capturarlos, no sabía nada de su significado, así que no les prestó mucha atención. ¿Entonces quién es ella? ¿Por qué fue borrado? Capítulo 78. El traje de sirvienta caído al suelo. Faluxan frunció el ceño mientras jugaba con su cabello roto y dijo, no lo sé, para ser franco, sospecho que la historia ha sido manipulada por el llamado Lord Beliard. Zhong Yue sonrió amargamente en secreto, como Beliard, no podía explicárselo claramente a Faluxan, porque acababa de perder la memoria. Pero Zhong Yue estaba inexplicablemente interesado en esto. Preguntó con cautela, «Señor Faluxan, ¿por qué tiene tantas dudas?» Faluxan suspiró, como recordando el pasado. Una vez me adentré en la historia de Sumeru y descubrí que había muchas contradicciones e irracionalidades. Por ejemplo, se registra que el señor Belial es varón, pero los registros de muchas ruinas en el desierto muestran que el amigo común del dios de las flores y del Rey Rojo es una mujer. Zhong Yue dijo extrañado, ¿quieres decir que los registros históricos pueden estar equivocados? ¿Qué era? ¿En qué capacidad existe en Sumeru? ¿Es hombre o mujer? Esta pregunta giraba en la mente de Zhong Yue, e intentó encontrar pistas en los fragmentos de memoria, pero no encontró nada. Aún no eres tonto. Faluxan lanzó una mirada aprobatoria a Zhong Yue. ¿En realidad? Tras la desaparición del señor Belial hace 500 años, estalló un gran caos en Sumeru. Ese caos involucró a casi todo Sumeru e incluso a los 6 países restantes. La voz de Elosan era baja y seria, y sus ojos parecían haber atravesado la niebla del tiempo y regresado a aquella época turbulenta. La causa raíz de ese caos proviene del conflicto violento entre la conciencia y la realidad, igual que la gente cree firmemente en su corazón que el agua es altamente tóxica, pero la realidad es la contraria, el agua no es venenosa. En la conciencia general del pueblo, sin duda es Lord Belial quien gobierna Sumeru, pero inexplicablemente, los registros de los libros de historia apuntan al nombre de otro dios. También fuimos prohibidos por el dios de la hierba actual por ese caos, porque la academia y su gente estaban más inclinados a su propia conciencia que a la realidad, y nosotros lo estábamos por la teoría. Gracias a la escuela teórica, siempre nos hemos adherido a la exploración y búsqueda de la realidad, y creemos que solo reconociendo la realidad podemos encontrar la verdadera respuesta. Sin embargo, en ese caos, nuestras opiniones fueron vistas como excepciones, incluso rechazadas por la academia y la mayoría. Se detuvo, ordenando sus pensamientos. Me adentré en las ruinas, intentando encontrar pistas sobre Lord Belial. Pero cada descubrimiento me confundía aún más. Su identidad, su género e incluso su propia existencia parecen estar envueltos en una capa de niebla y esquivos, mientras que la diosa femenina parece estar en todas partes, y su sombra está en cada rincón de Sumeru. Cuando Zhong Yue escuchó esto, de repente se dio cuenta de que el recuerdo que había perdido quizá no fuera accidental, sino que alguien lo hizo a propósito. ¿Quién es la otra parte? ¿Por qué hacer esto? ¿Cuáles son los beneficios? El corazón de Zhong Yue estaba lleno de preguntas, y cada una era como una espina, profundamente incrustada en su corazón. Enamel cerró el libro y sonrió levemente. Vale, es hora de la historia, es hora de que los mayores se vayan a la cama, deberías descansar pronto. Vale. Zhong Yue observó cómo Faluxan salía del despacho. La luz entra a través de la celosía de la ventana y ilumina el rostro de Zhong Yue, añadiendo un poco de calma a su atractivo rostro, y se sienta en la esquina del despacho, apoyando las mejillas con las manos, sumido en sus pensamientos. Las palabras de Elosan fueron como una llave, abriendo la puerta a un recuerdo largamente sellado en su corazón. Intenta reconstruir su pasado a partir de esos fragmentos, pero cada esfuerzo parece ser bloqueado por una fuerza invisible. De repente, la puerta del despacho se abrió. Zhong Yue giró la cabeza para mirar, resultó ser Bu Yingyue, y al verla,
frunció los labios y sonrió suavemente. Maestro, ¿no has descansado? Me voy, acabo de charlar con un erudito. Zhong Yue dijo, ¿y tú? ¿Todavía no duermes hasta tan tarde? Naida está dormida. El gran rey árbol de la misericordia dijo suavemente, como doncella, no puedo dejar a mi amo. Se acercó a Zhong Yue y tomó su brazo. Vamos. Zhong Yue se levantó y salió del estudio con el gran rey del árbol de la compasión. La noche era como el agua, y la luz de la luna caía sobre los dos, poniéndoles un abrigo plateado y blanco. Los dos entraron en una habitación sin cerrar con llave. La habitación estaba en silencio, y la suave luz de la luna entraba por la ventana, reflejando el mobiliario sencillo y elegante de la habitación. El gran rey árbol de la compasión se acercó a la cama con ligereza, preparó una ropa de cama para Zhong Yue, y luego miró a Zhong Yue, y lo vio fruncir el ceño, con la tristeza condensada entre las cejas, como si pensara en algún problema. Preguntó suavemente, ¿en qué piensas? Zhong Yue negó con la cabeza. No es nada, tú también vete a dormir. Los ojos del gran rey árbol de la compasión estaban llenos de preocupación. Esperaré a que te duermas antes de irme. Zhong Yue suspiró y dijo impotente, lo que quieras. Se tumbó, se cubrió con la cama, cerró los ojos y empezó a intentar dormir, pero su estómago estaba lleno de dudas que seguían resonando en su mente, aunque quisiera reprimirlas, seguían volviéndole a la mente. Cuando el gran rey del árbol de la compasión vio a Zhong Yue tumbado, se acercó a la ventana y cerró suavemente las cortinas, haciendo la habitación más oscura y apta para descansar. Se sentó al borde de la cama y miró a Zhong Yue en silencio. Su tristeza e irritabilidad casi se reflejaban en su rostro. El gran rey árbol de la compasión pensó que podría haberse encontrado con algún tipo de problema con ese erudito. Después de mucho tiempo. Habló despacio, si tienes algún problema, puedes decírmelo. Zhong Yue pensó que lo que le había contado solo añadía problemas, así que decidió cerrar los ojos. De repente, el rostro de Zhong Yue cambió y abrió los ojos. ¿Qué estás haciendo? El gran rey árbol de la compasión sonrió suavemente, y resultó que ella tenía una mano en la cama de Zhong Yue. No puedo resolver tus problemas, debería castigarme yo mismo. Zhong Yue sostuvo su extraña mano de jade y sonrió amargamente. No puedo dormir así. Un destello de astucia brilló en los ojos del gran rey del árbol de la misericordia, retiró suavemente su mano y rió suavemente. Solo quiero compartir algunos problemas por ti, aunque sea un asunto trivial. Gracias. Interrumpido por el gran rey árbol de la compasión, Zhong Yue pudo reprimir esas dudas y pronto su respiración se volvió regular. Al ver esto, el gran rey árbol de la compasión suspiró aliviado, sabiendo que Zhong Yue se había quedado dormida, se quitó lentamente la máscara y la persona entera se metió en la cama de Zhong Yue. Entonces la ropa de cama empezó a moverse sin parar. No sé cuánto tiempo tardó el rey del gran árbol de la compasión en salir del lado de Zhong Yue, con un leve calor en la cara, apoyó su barbilla lisa e impecable contra el hombro de Zhong Yue y exhaló suavemente el calor. Naida dijo que quería tener un hermano pequeño, un marido. La escasa luz de la luna salpicaba suavemente el suelo, reflejando una máscara y una delicada horquilla que habían sido descartadas a voluntad. Un atuendo de criada algo desordenado. Permanecieron allí en silencio, y a medida que la noche se desvanecía, la escasa luz de la luna fue reemplazada gradualmente por el sol naciente, y esos objetos desaparecieron con la transición de la luz. Capítulo 79 Señor del Dominio. Unos días después, el Palacio Jinsan. Saisi miró el informe del erudito de abajo con el rostro pálido. El ejército de 100.000 hombres del ejército Samú se ha acercado al puerto de Homos. El erudito inclinó la cabeza, con la voz ligeramente temblorosa, aunque nuestro ejército es heroico, sigue estando en inferioridad numérica. Además, el ejército de Scham es amenazante y bien equipado, y nuestro ejército puede ser difícil de resistir. Y, además, nuestro ejército originalmente tenía el mismo origen que el ejército de Scham, y mucha gente estaba de acuerdo con la filosofía de Beliard, y no hubo pocos desertores en batalla, por lo que el poder de combate de nuestro ejército se redujo considerablemente. Desperdicio. Saisi rugió enfadada, su voz resonando en el palacio Jinsan, como si fuera a sacudir todo el palacio, y sus ojos se llenaron de ira, como si quisiera reducir a cenizas las noticias desfavorables de este informe. Vosotros, los llamados eruditos, que no paráis de hablar de artículos y fondos entre semana, ¿no podéis proponer ninguna contramedida en momentos críticos? Además,
Esos traidores del ejército, ¿no saben que sus acciones me están traicionando? Los ojos de Saisi estaban llenos de rabia, y su pecho subía y bajaba violentamente, como si quisiera desahogar toda la rabia de su corazón. Y además, esos tontos. Señor Saes, no se enfade. Saisi levantó ligeramente la mano, de repente, una enredadera cubierta de terribles espinas apareció de la nada, corriendo directamente hacia la puerta del erudito bajo el trono. La enredadera penetró instantáneamente la cabeza del erudito, y la sangre salpicó por todas partes, extremadamente sangrienta. Saisi miró todo esto con frialdad, no había lástima en su rostro, solo frialdad. Maldito Belial. Malditos idiotas. Después de mucho tiempo. ¿Se atreven a volver? Como si hubiera visto algo interesante, la ira en su rostro desapareció poco a poco, sustituida por una sonrisa llena de extraño y crueldad. Hace 5 minutos, en la ciudad de Sumeru, un hotel en algún lugar. Zhong Yue, el gran rey del árbol de la misericordia, Naida y Alaitam se colaron en la ciudad de Sumeru sin mucho esfuerzo y vinieron hasta aquí. Esta posada ha sido una base secreta de la facción Yin desde hace 500 años. Alaitam dijo, también hay pacientes extraños aquí. Eso no es una enfermedad. El tono de Naida fue decidido. Están atrapados en un sueño. Entonces, en un sueño, ¿pasará el tiempo más rápido que la realidad? Zhong Yue seguía preocupado por esto. Al fin y al cabo, cuanto más largo pasara, más fácil era cambiar. Naida sonrió y dijo, no te preocupes, padre, contiene todo el sueño de la ciudad de Sumeru, que solo será más lento que la realidad, porque es más rápido que la realidad, y si no tienes cuidado, hará que todo el sueño se derrumbe. Zhong Yue asintió y siguieron a Alaitam hasta una sala donde yacían personas que habían caído en sueños. 4 personas están junto a la cama. Alaitam se tocó la barbilla y dijo, sugiero que al menos una persona se mantenga despierta, y si hay un error, para que podamos apoyarnos. Tiene sentido. Zhong Yue asintió y se volvió para mirar a Naida. Entonces, Naida, puedes quedarte en la realidad. Naida tomó la mano del gran rey árbol de la compasión y dijo, deja que la hermana Bu permanezca en la realidad, y yo te guiaré para encontrar al maestro del dominio. ¿Paso de luna oculta? Pero no tiene la capacidad de entrar en el reino de los sueños. Se lo di a la hermana Bu. El gran rey árbol de la misericordia asintió en silencio. No te preocupes. A pesar de preocuparse por su marido e hija, entendió que la elección de Naida era la mejor porque tenía fuertes capacidades mentales y la capacidad de soñar. De hecho, Zhong Yue es la mejor opción, pero no puede soñar. Zhong Yue Alaitam se sentó en el suelo, Naida se acercó a la cama, cerró los ojos con suavidad, selló las manos y comenzó a guiar a Zhong Yue y Alaitam hacia el sueño. Con su guía, Zhong Yue y Alaitam solo sintieron un mareo, y cuando abrieron los ojos de nuevo, seguía siendo la misma habitación, pero el gran rey árbol de la compasión y esa persona ya no estaban. Aparentemente, han entrado en el reino de los sueños. Zhong Yue y Alaitam se miraron, ambos notaron la diferencia aquí, y no podían ver nada a lo lejos. Alaitam frunció ligeramente el ceño y dijo, aunque es realista, un sueño es un sueño. Naida también apareció ante sus ojos. Padre, señor Alaitam, debemos encontrar rápidamente al maestro del dominio de este reino de sueños, dijo Naida con expresión solemne, solo el maestro del dominio puede controlar la dirección de todo el reino de los sueños, y también puede despertar a quienes estén atrapados en él. Zhong Yue asintió, sabía que el momento era urgente, quizás Aisi ya se había enterado de su regreso y podía atacar en cualquier momento. Y ahora están en un sueño y no pueden contactar con el mundo exterior, así que deben darse prisa. ¿Has encontrado alguna pista del maestro del dominio? Está en el bazar, es decir, en el gran bazar. Se levantaron rápidamente y se prepararon para ir al gran bazar a buscar al maestro del dominio del reino de los sueños. Los 3 salieron del hotel y entraron en la ciudad de Sumeru soñando, con tiendas alineadas a ambos lados de la calle, peatones sin parar y varios sonidos entrelazados, que no parecían estar en un sueño en absoluto. Hay un aura extraña en el aire, tanto familiar como desconocida. Zhong Yue, Alaitam y Naida caminaban entre la multitud, sus ojos recorriendo en busca de pistas sobre el señor del reino de los sueños, y a pesar de estar en el reino de los sueños, seguían vigilantes, después de todo aquí era desconocido y misterioso. Alaitam preguntó, ¿son todas estas personas en un sueño? Naida negó con la cabeza y dijo,
no es así, más de la mitad de los peatones que ves son solo ilusiones en sueños, no son personas reales, y la otra mitad son personas que realmente están en sueños. Es solo que no se dan cuenta de que están soñando y no pueden despertarse por sí mismos. Naida sonrió levemente y dijo: aunque el sueño es complejo, no está exento de rastros. Mientras encontremos al maestro del dominio del sueño y le hagamos darse cuenta de que está soñando, el sueño colapsará naturalmente. Aceleraron el paso y caminaron por las animadas calles hasta el Teatro Zubair en el Gran Bazar. Una chica impecable como un nenúfar estaba de pie frente a dos eruditos de la academia. Al-Haytham dijo con voz profunda: Azar, el gran sabio de los academia. Para todos los eruditos que buscan la verdad y la verdad, ¿los dioses crearon para ellos el paraíso de la ciudad de Meru? Y gente como tú quiere profanarlo. Solo escuché a la chica decir con firmeza en su tono: no, creo que los dioses nunca han abandonado el arte, igual que los dioses que una vez bailaron para nosotros junto al dios de las flores. Zhong Yue preguntó a Naida y dijo: ¿es ella la maestra del dominio? Naida asintió. Así es, padre, he investigado a todas las personas que han caído en sueños, se llama Nilu, la actriz estrella del Teatro Zubair. Azar dijo con desprecio: con tu conocimiento, no creo que estés cualificado para debatir conmigo, lo que deberías hacer ahora es encontrar a alguien que elimine estos ridículos arreglos lo antes posible. Al mismo tiempo, en realidad, bajo la ciudad de Sumeru, un secreto poco conocido permanece en silencio. Es una base de gran tamaño, con innumerables tubos intrincados que se extienden como un enorme laberinto, y a simple vista, el final está fuera de su alcance. En el centro de esta base laberíntica, un par de armaduras negras como la noche estaba alzado en lo alto, y incontables tubos se inserían en ella, como un altar solemne y misterioso. Si el gran rey árbol de la compasión estuviera aquí, sin duda reconocería a simple vista que esta armadura era la misma que llevaban los pueblos del cielo hace 500 años. Permanece allí en silencio, como si contara un pasado largamente oculto. Capítulo 80 Ciclo. Al-Haytham se acercó directamente a Nilou. Estás soñando, despierta. Zhong Yue estaba a punto de detenerlo, pero sus ojos se oscurecieron. Zhong Yue y Al-Haytham solo sintieron un mareo, y cuando abrieron los ojos de nuevo, seguía siendo la misma habitación. Zhong Yue frunció el ceño, no le parecía bien, todo lo que tenía delante le resultaba demasiado familiar. Incluso la frase de Al-Haytham: aunque es realista, un sueño es un sueño. Parece que se oyó en algún sitio. Zhong Yue preguntó: ¿habéis encontrado alguna pista del maestro del dominio? Naida asintió y dijo: ¿está? Zhong Yue respondió inconscientemente: ¿Gran Bazar? Naida miró a su padre con una expresión extraña. ¿Cómo lo supo mi padre? El rostro de Zhong Yue se volvió serio. Por alguna razón, siento una sensación de déjà vu. Naida se tocó la barbilla al oír esto. Tú lo dijiste, y de repente lo tuve. Al-Haytham los miró, negó con la cabeza y dijo: no me siento así, esto es vuestra ilusión, la prioridad ahora es encontrar al maestro del dominio lo antes posible. Zhong Yue y Naida se miraron, y ambos vieron profundas dudas en los ojos del otro. El padre y la hija sí tenían una extraña sensación, como si todo esto ya hubiera ocurrido y repitieran sus experiencias anteriores. Zhong Yue sabía que no era momento de darle vueltas a este asunto, así que miró a Al-Haytham y dijo: quizás sea nuestra ilusión, pero pase lo que pase, tenemos que encontrar al maestro del dominio lo antes posible. Vamos al Gran Bazar. Los tres entraron en la ciudad de Sumeru en sus sueños. Al-Haytham preguntó: ¿son todas estas personas en un sueño? Zhong Yue dijo inconscientemente: no es así, más de la mitad de los peatones que ves son solo ilusiones en sueños, no son personas reales, y la otra mitad son personas que realmente caen en sueños. Entonces se detuvo, abrió los ojos un poco y miró a Naida. Naida también se dio cuenta de algo, y miró a Zhong Yue, con un destello de sorpresa en sus ojos verdes. Esto es lo que quiero decir, padre, obviamente no te lo dije. Las dudas en el corazón de Zhong Yue se hicieron cada vez más fuertes, ya no era una simple ilusión, parecía que estaban experimentando algún tipo de ciclo temporal, o más precisamente, un ciclo de sueños. Le preguntó a Naida: ¿es posible que estemos en un sueño? Naida frunció el ceño y asintió levemente. Es posible, me he estado preguntando por qué un sueño tan grande es tan estable y tan real, como si realmente estuviéramos paseando por la ciudad de Sumeru. Pero si estuviéramos en un sueño cíclico,
todo tenía sentido. Alaitam también cayó en profundas reflexiones y dijo con voz grave, si esto es realmente así, entonces tenemos que encontrar la manera de romper este ciclo, de lo contrario quedaremos atrapados en él para siempre. Vamos, al Gran Bazar. A medida que se acercaban al Gran Bazar, la sensación de déjà vu de Zhong Yue y Naida se hacía más fuerte, y empezaron a registrar conscientemente cada detalle que veían, intentando descubrir el patrón del ciclo. Fueron al Teatro Zubair en el Gran Bazar y se encontraron de nuevo con Nilu y Azar. Cuando Alaitam quiso acercarse a Nilu y despertarla, el rostro de Zhong Yue cambió y extendió la mano para ponerla en su hombro. No, si vas tú, se activará el bucle. Alaitam se quedó un poco atónito, y entonces entendió lo que Zhong Yue quería decir, se detuvo, frunció el ceño y miró a Zhong Yue y Naida. ¿Quieres decir que cada vez que intento despertar a Nilo, se activa este ciclo de sueños? Antes no estaba en un sueño. Naida pensó un momento y dijo, Sas debió de notar nuestra llegada, así que la clave del ciclo está en una tercera persona distinta de mi padre o yo, es decir, tú, señor Alaitam. El poder espiritual del padre es fuerte y no adecuado como detonante para el ciclo. Y si yo fuera la clave, podría verlo todo de inmediato, así que Saed te eligió a ti como la persona clave para iniciar este ciclo y así poder manipular la evolución del sueño con mayor libertad. Zhong Yue asintió y dijo, es cierto, no quería que encontráramos la forma de romper el ciclo demasiado rápido, así que puso un obstáculo así. Alaitam preguntó, ¿y ahora qué? Naida sonrió, Nilu tiene que darse cuenta de que está soñando. Zhong Yue miró a los presionantes Azar y Nilu, que estaba reprimido y tenía un plan. Mírame. Para todos los eruditos que buscan la verdad y la verdad, ¿los dioses crearon para ellos el paraíso de la ciudad de Meru? Y gente como tú quiere profanarlo. Nilu dijo, no, creo que los dioses nunca han renunciado al arte, igual que los dioses que una vez bailaron para nosotros. Azar dijo con desprecio, con tu conocimiento, no creo que estés cualificado para debatir conmigo, lo que deberías hacer ahora es encontrar a alguien que elimine estos ridículos arreglos lo antes posible. Creo que tú eres el que debería ser apartado. El sonido repentino dejó a Nilu atónita, giró la cabeza para mirar y vio a Zhong Yue saliendo de la multitud. Vi a Zhong Yue avanzar y ponerse entre Azar y Nilu. Azar, tu arrogancia y prejuicio son los culpables que contaminan la ciudad de Sumeru. ¿Tú eres, Lord Beliard? Nilu miró al chico frente a ella y mostró una expresión de incredulidad. Zhong Yue asintió levemente, confirmó su identidad a Nilu y le dijo a Azar con tono majestuoso, Azar, tus acciones han violado gravemente las tradiciones y creencias de la ciudad de Sumeru. Vuestra arrogancia y prejuicios no solo manchan la pureza de la ciudad, sino que también hieren a quienes realmente aman el arte y la cultura. El rostro de Azar palideció, e intentó refutar, pero la mirada de Zhong Yue era como una antorcha, como si pudiera ver a través de la hipocresía y la fealdad de su corazón, y tuvo que agachar la cabeza y quedarse sin palabras. Nilu reunió valor y le dijo a Zhong Yue, Señor Belial, por favor cree que no queremos manchar la ciudad de Sumeru, solo esperamos que el arte pueda ser reconocido y respetado por más gente. Creo en ti. La sed de incontables días y noches en su corazón estaba satisfecha, y Nilu no era feliz. No, el maestro Belial lleva desaparecido 500 años, no puede estar aquí, debe estar soñando. Sí. Zhong Yue dijo suavemente, está soñando, despierta rápido. ¿Cómo es un sueño? Nilu alzó la mirada, saludó a Zhong Yue y dijo, Señor Belial, quiero bailar para usted. Nilu respiró hondo, cerró los ojos y empezó a ajustar su respiración y ritmo. Su cuerpo baila lentamente al ritmo de la melodía de su corazón, y cada movimiento está lleno de poder y gracia. Su baile parece tener magia, atrayendo la atención de todos a su alrededor. La gente se detuvo y observó. Estaban infectados por la danza de Nilou, como si también estuvieran en un sueño maravilloso. A medida que avanzaba el baile, la expresión de Nilou se volvió poco a poco firme y segura. Al cabo de mucho tiempo, cayó un baile. La figura de Nilou desapareció poco a poco. A continuación están las personas. Alaitam, Naida. De repente, una risa aguda e inquietante vino del cielo, como un fantasma pidiendo desesperadamente su vida, como si surgiera de las profundidades del vacío infinito, resonando en los oídos de Zhong Yue. Como era de esperar de Beliard, en un ciclo vio mi truco. Las palabras de Saisi estaban llenas de burla y provocación. Sin embargo, es una pena,
esa niña llamada Nilu no es la verdadera maestra del dominio. ¿Crees que puedes romper este sueño despertándola? Saisi fue calmando poco a poco la risa salvaje, pero su voz se volvió fría y amenazante. El sueño está bajo mi control, el mundo de los sueños tiene posibilidades infinitas. Ahora, déjalo morir.